¿Qué experiencias merecen la pena que pagues en Nueva York? Cuando llegues te encontrarás con muchas opciones, pero debes escoger. Así que hice una lista con las mejores y las más accesibles para quien viene este 2023. Algo útil que debes de saber y que seguramente has escuchado son los famosos pases de atracciones, con los que ahorras entre 20 a 40% sobre el precio de las entradas, siempre que pagues por una cantidad de días o atracciones. Eso funciona en varias ciudades grandes como Nueva York. Entre los pases más populares tienes New York Pass, New York Sightseeing Pass, Go City y City Pass. La mayoría cuenta con las mismas atracciones, por ahí algunos tienen cierta exclusividad, pero te recomiendo que primero elijas lo que quieres conocer y luego entres a cada página y compares, y elijas el que más te convenga. No te dejes confundir por actividades extras que no tenías planeado hacer. Yo elegí City Pass porque incluía 5 actividades que quería hacer y me daba más flexibilidad sin limitarme a solo un número de días. Ahora sí, vamos a conocer la primera atracción. Muy buenos días, estamos comenzando este día con un tour de los más importantes aquí en Nueva York, que es el ferry hacia la Estatua de la Libertad. Entonces nosotros hemos reservado con anticipación nuestras entradas. Ahorita les cuento un poquito de las entradas. Tienes 3 tipos de entrada. La entrada general, que ves desde la base, la entrada al pedestal y la entrada a la corona de la Estatua de la Libertad. En la página oficial puedes ver el detalle y el precio exacto de cada una. Mi entrada fue la general y la adquirí con City Pass. Me salió menos de $24. Y nosotros vamos a salir a las 10 de la mañana. Así que les voy a mostrar cómo se ve la Estatua de la Libertad y todo. Hoy está un poco nublado, ¿no? De acuerdo a esta hora. Sí, hoy día no está tan soleado, pero no es un mal día. No hace tanto frío. Puede ser dependiendo de la fecha en la que vengan. Traten de coincidir con un día que no sea muy frío, porque van a navegar. Que salga el sol lo máximo que pueda. Así que bueno, esperemos que no cambie el clima. El pronóstico del clima es que llueva dentro de 3 horas, así que o 4. Sea la entrada que compres, navegarás por este ferry por unos 15 minutos hasta llegar a Liberty Island. Bueno, y vamos a recoger nuestros audífonos. Todas las entradas incluyen un audio tour. Entonces cuando lleguen, no se vayan a ir de frente a la estatua. No tienen que ir a recoger y vamos a ir al museo. Bueno, esa es toda la isla. Te invitan a recorrerlo de la manera que tú desees, pero yo sugiero, lo primero que vamos a hacer es ir al museo. Y luego vamos a recorrer como que alrededor y de ahí nos vamos a ir a la estatua. Y tienen acceso a la corona o al pedestal, pues ahí sí, tienen que primero averiguar qué hora tienen que ir porque ingresan a una hora determinada. Y ya con eso, sabiendo qué hora, pues ya se pueden organizar mejor. El museo no te tomará más de 20 a 30 minutos recorrerlo. Te explican cómo se construyó la Estatua de la Libertad, la ingeniería que hubo por detrás, por qué Francia tuvo el gesto de dar un regalo como este a Estados Unidos y lo más importante, el significado que tuvo no solo para los estadounidenses, sino para las nuevas naciones que se formaban. El acuerdo fue de que los franceses iban a poner dinero para la estatua y los americanos iban a hacer el pedestal. Estos pedestales que ven aquí. Pero los pedestales no había dinero y un periodista neoyorquino hizo la búsqueda de un fondo para que todos se pongan la cantidad mínima que quieran, $1, lo que quieran, 50 centavos, para poder empezar a ahorrar. Y ahorraron una buena cantidad de dinero para hacer el pedestal. Esas son las evoluciones de los pedestales, desde la primera versión, la segunda versión, la tercera versión final, la Estatua de la Libertad que era eso. Lifts a torch of hope, lighting the way to possibility, to the promise of liberty and justice for all. Ahora sí, conociendo todo esto, vamos a ver de cerca el monumento de 93 metros que llegó a esta isla hace 137 años y que inspiró a muchos migrantes venir a América.
Ya que estamos en Lower Manhattan, en la zona del One World Trade Center, encontramos uno de los museos imperdibles, sobre todo si es tu primera vez en Nueva York. El Museo 911 Memorial tiene un precio oficial de $29, pero hay una forma de ingresar gratis, que te la conté en el video anterior. Si aún no lo viste, por aquí te dejo para que puedas verlo después. ¿Pero qué encuentras en este museo? Es un museo que merece dedicarle su tiempo, recorrerlo con respeto y asimilar lo que pasó ese fatídico día. Entenderás la secuencia de los hechos, escuchas testimonios, audios reales de las personas que estaban en las Torres Gemelas y de testigos de este hecho. En fin, es un recorrido de lo que vivió el país desde el 9 de septiembre del 2001 hasta los meses posteriores y los pasos hacia su recuperación. Gran parte del museo, las secciones más sensibles no se permiten grabar ni fotografiar por respeto a las víctimas y familiares, así que tienes que venir de todas maneras a conocerlo. Estamos en el Central Park y vamos a aprovechar de visitar el Museo de Historia Natural aquí en Nueva York, que es muy conocido. Nos han dado buenas referencias, así que vamos a ver qué tal está. Para entrar tienes que pagar un ingreso que normalmente está a $25. Acá les voy a dejar igual exactamente el precio. Nosotros lo compramos a través de un City Pass, porque nos incluía otras actividades y con ese City Pass pues nos ahorramos un poco. Entonces por ahí está bien. Entonces saliendo les voy a dar mis conclusiones. Fundado en 1869 por Theodore Roosevelt, este es uno de los mayores y más famosos museos de la historia natural del mundo y probablemente lo reconozcas por la película Una noche en el museo. Entre lo que más me gustó del museo tienes la Sala de Mamíferos Africanos. Una sala polémica porque finalmente son animales disecados y muchos provienen de las expediciones de caza de hace más de un siglo. Pero no deja de ser sorprendente la precisión con la que se retrata su hábitat y las expresiones de los animales con tanta naturalidad. Luego tienes la Sala de Mamíferos Norteamericanos. Animales puede que sean poco familiares para ustedes, pero muy buenas recreaciones también. Luego tienes el origen de la civilización, el Hall The Ocean Life, donde resalta la ballena azul en el techo. Aquí olvidar contarte que al ingresar debes escoger alguno de los 3 espectáculos que se exhiben en el museo. Nosotros que nos gustan las galaxias, escogimos el espectáculo espacial. Al ser una experiencia inmersiva no se pudo grabar, pero es muy bueno. Y por lo que muchos vienen a este museo, los dinosaurios, donde resalta el titanosaurio, una réplica del dinosaurio más grande de la Tierra, inspirado en el ejemplar encontrado el 2014 en la Patagonia Argentina. Luego, otra de las estrellas es el esqueleto del tiranosaurio Rex, formado casi por completo de fósiles originales de 2 tiranosaurios encontrados en Montana, nada más y nada menos. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un like, comentar lo que desees, compartir con otros viajeros que quieren descubrir esta hermosa ciudad y suscribirte si es que aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Conocer la isla de Roosevelt es uno de los más que tienes que hacer cuando vengas a Nueva York. Es muy fácil. Vas a tomar el teleférico que va a pasar ahorita, que está detrás mío, y lo recorres en solamente 10 minutos. Para subir a este teleférico debes de llegar a la calle 60 y la Segunda Avenida y usar tu Metrocar, la misma que usas para movilizarte en el metro o buses. El tramo te sale $2.75 y gratis si ya tienes el pase semanal. Las vistas desde arriba valen mucho la pena. El recorrido es aproximadamente de 3.2 kilómetros
En esta isla tienes mucho que ver, puedes recorrer algunos museos. Si no tienes el tiempo, pues recorre la costa. En 40 minutos aproximadamente puedes hacer todo el largo, o si no, quedarte con los cherry blossom que en primavera explotan y se ven hermosos. Te van a salir unas tomas muy bonitas con el puente de Queens. Y nada, puedes ver también los atardeceres que son muy bonitos. Ves a la isla de Manhattan. Roosevelt la encuentras entre Manhattan y Queens. Además, en esta isla encuentras algunos centros de innovación, sacando provecho a su privilegiada ubicación y la tranquilidad de la isla. Es un lugar excelente para innovar. Ahora sí, regresemos a Manhattan para conocer esta ciudad desde muy arriba. Vamos hacia 3 de los mejores miradores en Nueva York. Empezamos por el mirador más antiguo de la ciudad, lo encuentras en el Rockefeller Center. Este es el Top of the Rock. Desde el piso 70 vemos a la Gran Manzana con una vista 360, tanto al Central Park como hacia Lower Manhattan. La ventaja de este mirador es que al ser al aire libre no tendrás rejas o vidrios que interfieran en tus fotos. Otra que para mí hace que valga la pena es que tienes la vista directa al Empire State, que es uno de los iconos de esta ciudad. Si quieres venir al atardecer, debes de pagar $10 adicionales. Pero al comprar los tickets con los City Pass, yo pude acceder a esta hora sin pagar de más. How easy it would be to fall for you, but that of course is something. Y hablando del Empire State, si es su primera vez aquí, no puedes dejar de conocer por dentro este rascacielos ícono que aparece en tantas películas. Un edificio imponente desde donde lo veas. Además, podrás subir hasta el piso 86 para ganarnos con unas vistas muy buenas. Es que no hay mucha gente, puedes comprarlo directamente desde acá. Igual yo te recomiendo que separes con 1 o 2 días de anticipación mejor, porque puede que se acabe. Sobre todo si son las horas pico, como son a partir de las 6 de la tarde, que viene más gente para ver el atardecer. Te cuentan la historia de su construcción y la innovación que representó para la época. Además, toda la experiencia previa hacia los miradores es muy divertido y es distinto a otros miradores que podrás encontrar. La primera parte subirás en un ascensor hasta el piso 80 y luego el mirador al aire libre en el piso 86. Bueno, entonces estamos ya en el piso 86 del Empire State. Y desde acá vemos el edificio de Lynch y otros edificios, son rascacielos también muy altos. Ahí es increíble y también las fotos salen muy bien. No está tan soleado y las nubes hacen que también tenga ese color. Así que está perfecto. It would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Para que no saben dónde estamos. Al fin hemos llegado al mirador que está de moda aquí en Nueva York, que todos comentan, y es el Summit.
Bueno, lo primero que hacen es colocar unos cobertores de zapatos para no rayar el piso, porque como verán todo es de vidrio, todo se transparenta también mucho, así que no hay que venir vestidos con falda, en fin, todo se ve, así que la sensación igual es interesante, bonita. Me parece que las vistas son igual de increíbles que otros miradores, pero todo lo que tienes alrededor está muy chévere también. Entonces vamos a ir a verlo un poco más. Ah, no, me equivoqué, amigos. Está muy bonita la vista. Lo chévere es que los cristales en verdad no pareciera que los tuvieras ya a esta hora del día. Ahorita estamos 10 de la mañana. Está despejado, pero no está el sol radiante, entonces no brilla tanto. Creo que es un buen día. Traten de escoger un día así. A partir de las 9 de la mañana pueden ingresar. Este mirador, ubicado en el piso 91, te hará vivir una experiencia distinta. Las vistas son increíbles. Y por ello, en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los infaltables aquí en Nueva York. Bueno, esta parte es la más divertida, pero sí hay muchos niños jugando, mucha gente. O sea, es como que se llena de gente que se distrae mucho con las pelotitas. Pero nada, aprovechen porque esta parte es para tomarse unas fotos muy muy bonitas. Así que tienes como que todo a tu alrededor que te juega muy bien. Entonces, está bueno. Bueno, ya, este es el nivel 3, el nivel 2, perdón. Miren, de acá se ve donde hemos estado. Y suben porque hemos visto que de acá también salen muy buenas fotos, hasta diría que mejores. Está muy bonito. De acá se ve el Empire State, miren. ¡Wow! Nos vamos a salir. Hace frío. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la lista de miradores acá en la ciudad. Los top 3 que tienen que visitar sí o sí. Tienen el One World y The Edge, que creo que se mira por acá, que está por allá. Pero realmente con esto tienes la sensación esa de caminar entre espejos, transparente y todo, así que a mí me gustó mucho. Y acá tienes 360, o sea, pero afuera se hace frío, mucho frío. Muy bien, chicos, entonces con eso nos despedimos. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan para poder seguir haciendo más contenido de viajes. Yo me despido desde acá, desde Nueva York, con otro video que vamos a hacer muy pronto. ¡Chao!